Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Motivos para la adoración familiar. Ese es el título. Motivos para la adoración familiar. El pasaje, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Sobre la adoración familiar. Dice así la palabra de Dios. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Vamos a orar por la palabra en la cual vamos a estar meditando los siguientes minutos. Bendito Dios y Rey Padre Celestial, somos privilegiados, Señor, al recibir tu palabra, Señor. Que este sea un tiempo, Señor, en el cual seamos instruidos, en el cual también esté vivo nuestro gozo, pero también, Señor, podamos corregir y ser amonestados, Señor. Porque la palabra hace una radiografía de nosotros, Señor. Por ello queremos estar dispuestos, Señor, y que tu Santo Espíritu nos ilumine, Señor, para poder entender tu palabra y así ser diligentes, Señor, y prontamente aplicarla, Señor. Pedimos, Señor, por este tesoro tan maravilloso como lo es la palabra. Yo te pido, Señor, en este momento, Padre Santo, que me permitas, Señor, compartirla con diligencia, Señor. También, Señor, con temor. Padre Santo, Señor, estamos en tus manos, Señor. Y oramos y lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces podemos sentarnos y continuamos con este último tiempo para hablar de la adoración familiar. Hemos tenido este tema muy preciso para inicio de año y en medio también de estas circunstancias que vive la iglesia, la adoración familiar. Como decía anteriormente, desde hace algunos domingos atrás hemos venido abordando este tema de la adoración familiar. Hemos planteado en primera instancia el problema de la familia de hoy en día. Hemos observado cómo la familia tradicional ha quedado relegada y el hombre, por su pecado, ha querido implementar nuevos modelos de familia. Esto ha sido por consecuencia del pecado. Que esos modelos no hacen parte de los lineamientos de Dios. Cuando la familia no toma en cuenta el consejo de Dios, ¿qué vamos a ver? Hijos rebeldes, hijos que son criados por personas externas, que en este caso no son los padres, hijos que tienen problemas de socialización, hijos que los vamos a ver todo el tiempo en el celular, o si no están en el celular, estarán en la calle. Son tantos los inconvenientes cuando los padres no toman la responsabilidad de la educación de sus hijos y de llevar a cabo una adecuada adoración familiar. Por ello es la importancia de este tema. Hemos visto durante estos domingos cómo la Biblia nos habla de la importancia de compartir la palabra de Dios a nuestros hijos. Y esto qué mejor que hacerlo que en la adoración familiar. Hemos visto la responsabilidad que tiene el papá de llevar esa adoración familiar. Hemos visto que la palabra de Dios es fundamental para compartirla todos los días a nuestra familia. Y hemos visto también que si un padre no ha nacido de nuevo, pues no va a haber la necesidad
de compartir la palabra a sus hijos. Si no ha nacido de nuevo, lo intentará en sus propias fuerzas, pero rápidamente se cansará y dejará de hacerlo. Y más bien permitirá que sus hijos sean educados por el sistema del mundo, el gran peligro que hay. Y finalmente hoy, ¿qué vamos a ver? Los motivos para no desmayar en la adoración familiar. Los motivos para no desmayar en la adoración familiar. Miremos un poco del contexto general de esta carta del apóstol Pablo a Timoteo. La segunda carta de Pablo a Timoteo es una carta personal, es decir, va dirigido a una persona. Y esto la diferencia de las otras cartas. Por ejemplo, la carta a los romanos, la carta a Éfeso, porque eran cartas a iglesias. Ahora, esta carta se dirige específicamente a una persona. ¿Cuál es? El joven Timoteo. Es posible que el apóstol Pablo haya conocido a Timoteo en su segundo viaje misionero, en la ciudad de Listra, y de ahí Timoteo le acompañó a sus siguientes viajes llevando la palabra de Dios. Fue enviado por Pablo como su representante a las iglesias de Tesalónica, de Corinto, de Filipos y de Éfeso. Podemos ver entonces la gran confianza que tenía el apóstol Pablo sobre Timoteo. Y en el contexto del capítulo 3 que estamos viendo, se nos habla de hombres engañadores, las características de los hombres engañadores que buscan confundir y hacer daño a la iglesia. Ese es como el contexto del capítulo 3 cuando tú inicias allí en el versículo 1, las características de esos hombres engañadores para los postreros días, para los últimos tiempos, es decir, para ahora. Por ello la importancia de conocer las Escrituras, por ello la importancia de enseñar a nuestros hijos a conocerlas, pero también meditar en ellas y por supuesto aplicarlas. Bueno, nuestro pasaje comienza, volvamos una vez más a 2 Timoteo 3:15. Mira la primera parte que dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras. Esta primera parte del versículo 15 nos deja ver dos cosas. La primera, la importancia para los padres de obedecer los mandatos de Dios. Primera, la importancia para los padres de obedecer los mandatos de Dios. Y la segunda, la enseñanza que se debe dar de las Escrituras desde temprana edad. La enseñanza que se debe dar de las Escrituras desde temprana edad. Miremos lo que nos dice 2 Timoteo 1:5. 2 Timoteo 1:5. Dice la palabra de Dios, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Este pasaje de 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 5, nos deja ver cómo tanto la abuela de Timoteo como su madre eran obedientes a la enseñanza de las Escrituras. Y hablamos allí de la madre y la abuela de Timoteo porque su padre era griego. Pero estas dos mujeres tomaban con seriedad y con responsabilidad la enseñanza de las Escrituras. Por eso Pablo la cita allí por medio del Espíritu Santo, para que nosotros podamos entender que hay una gran responsabilidad en familia de hablar de Dios, de hablar de las Escrituras. Y no se trata de hablar de Dios por hablar, sino se trata de tomar las Escrituras. Ahora, en el Antiguo Testamento hay muchos pasajes que nos ilustran sobre la necesidad de enseñar a nuestros hijos. Vamos a mirar dos pasajes en particular. Hemos visto durante estos domingos varios pasajes, ¿no? Vamos a agregarle más pasajes. Entonces vamos a mirar dos. El primero es Deuteronomio, capítulo 4, versículo 9. Deuteronomio, capítulo 4, versículo 9. Dice la Escritura, por tanto, guárdate y guarda tu alma
con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Qué interesante es ver las Escrituras y nosotros poder descubrir lo que allí se plasma sobre la adoración familiar. Este pasaje de Deuteronomio capítulo 4 nos está haciendo un énfasis en transmitir de generación en generación lo que había vivido el pueblo de Israel en el desierto. Y también los llamaba a obedecer los mandatos que se habían entregado en el monte Sinaí. Estamos hablando también, por supuesto, de los mandamientos. Y mira que cuando tú estás leyendo Deuteronomio 4, en ese versículo 9, te vas a dar cuenta que dice allí que no se aparten de tu corazón todos los días. Mira, esta es una enseñanza que nosotros debemos aplicar inmediatamente. La palabra de Dios todos los días de nuestra vida, hasta cuando el Señor nos llame a cuentas. Pero esto no es un día sí, otro día no. Una semana sí, estoy con esfuerzo, con ánimo de leer la palabra, la otra semana no. Mira, es todos los días sin excepción, porque así las vamos a tener presentes. Pero si nosotros cerramos la Biblia y no la leemos constantemente, nos vamos a olvidar quiénes somos. Bueno, y la instrucción es no solamente nosotros, sino que se las debemos transmitir a nuestros hijos con prontitud, a edad temprana, con prontitud. Así que este pasaje es muy interesante porque nos ilustra lo que estamos haciendo referencia de la importancia de la adoración familiar. Entonces, hay que obedecer la palabra y aplicarla, porque no se trata solamente de obedecerla, hay que aplicarla. Miremos el otro pasaje que es Deuteronomio, capítulo 32, versículo 46. Deuteronomio, capítulo 32, versículo 46. Y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas estas palabras de esta ley. Una vez más vemos el mandato, allí está Moisés hablando al pueblo de que la palabra tiene que ser aplicada, porque si no es aplicada la estás leyendo sin entendimiento. Y si no la entiendes, posiblemente el Espíritu Santo no esté en tu vida. Porque hay que aplicar la palabra. O sea, tú estás leyendo como yo estoy leyendo en estos momentos, que la palabra debe ser aplicada, que debemos transmitir ese mandato a nuestros hijos. Eso es lo que tenemos que hacer. Así que el llamado claramente en estos pasajes es a obedecer la palabra, enseñando a los hijos. Obedecemos la palabra y ¿cómo la aplicamos? Efectuamos la enseñanza. Ese es el énfasis que nos presenta allí Moisés. Ahora, ¿qué ha pasado? La adoración familiar se ha olvidado. ¿Por qué? Porque no hay tiempo. El sistema del mundo fácilmente ha desubicado todo el orden que tiene la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿quién enseña hoy a nuestros hijos? Los amigos, el colegio, la televisión, las redes sociales, ¿sí? Mira, un consejo para los padres de familia: tengan mucho cuidado con sus hijos pequeños, con el tema de la tecnología. Ya está normal ver a niños de 2 y 3 años con celulares, que eso es normal, pero hay que tener mucho cuidado con ello. ¿Sí? Por eso digo, ¿quién enseña a tus hijos? ¿Quién los enseña? El sistema del mundo dice que los debe enseñar entonces los maestros, pero los maestros le hablarán de Dios cuando estamos en un mundo secular donde la gente fácilmente rechaza a Dios y se burla de Dios y va en contravía de Dios. Somos nosotros los padres los que debemos asumir ese rol encomendado por Dios para que nuestra vida y nuestra familia
sea conforme al propósito de Dios. ¿Queremos una familia bendecida? Enseñemos a nuestros hijos la palabra de Dios. ¿Queremos una familia con problemas, una familia disfuncional, una familia segregada? Pues no enseñemos la palabra, no la enseñemos. Y seamos más facilistas, que el colegio la enseñe o si no, que la iglesia la enseñe. No, es responsabilidad de nosotros los padres tomar ese tiempo para enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios. Y un padre que no enseña la palabra no tiene temor de Dios, no es obediente. Pero un padre cristiano, por supuesto, que tiene temor a Dios y va a enseñar la palabra. Ahora, ¿cómo Israel cumplía este mandato? ¿Cómo el pueblo de Israel cumplía este mandato? Pues entre los judíos la educación era teocéntrica en cuanto a principios, contenido y métodos. ¿Qué quiere decir ello? Dios, el foco principal. Educación teocéntrica. El israelita piadoso enseñaba a sus hijos porque el Señor le ordenaba hacerlo. Instruía a sus hijos con respecto a la palabra y hechos de Dios. Porque ya estaba la palabra, pero se estaba todavía presentando muchos hechos de Dios. ¿Sí? Todavía no estaba cerrado el canon. Ellos enfatizaban en dos cosas muy importantes, los padres los padres israelitas. Uno, en el temor al Señor. Eso es fundamental, el temor al Señor. Y les enseñaban a oír la instrucción de su padre y a no desechar la enseñanza de su madre. Esto nos recuerda lo que dice Proverbios capítulo 6, versículo 20. Proverbios capítulo 6, versículo 20, que dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Bueno, ahí está, precisamente los israelitas tenían claro ello, que eran los padres los que debían asumir esa posición, ese rol, esa gran responsabilidad. Y quedó plasmado allí en los proverbios de Salomón. Hay que escuchar a los padres, porque los padres están llevando la palabra de Dios. Vuelvo y reitero, eso hoy en día no es así. Eso ha quedado relegado, porque es tanta la jactancia del hombre que dice que ama a sus hijos y los deja que otros los eduquen. Es tanto el orgullo de los padres que traen hijos a este mundo para que los eduquen otras personas. Porque no hay tiempo. Yo debo sentirme realizado y cumplir mis metas. ¿Sí? Ese es la persona de afuera. Dios quiera que aquí no hayan esas personas o que sean convictas de pecado frente a esas posiciones. Porque si vienen hijos al mundo es para enseñarles los principios de la palabra con amor, en obediencia, con ánimo. Muy bien, pasemos ahora a la segunda parte. Ya vimos la primera parte, ¿no? Que contenía 2 puntos. La obediencia de los padres y también esa obediencia se traslada en la aplicación en enseñarles prontamente las Escrituras. Porque cuando el apóstol Pablo dice y que desde la niñez, cuando está hablando niñez, se está refiriendo a una edad muy pero muy temprana. No está hablando de niños de 10, 11 años, enseñarles las Escrituras, no. Una edad muy temprana, desde que ellos ya tengan un entendimiento. Y está hablando, por supuesto, cuando dice ha sabido de las Sagradas Escrituras, tomando como referencia el Antiguo Testamento. Cuando está hablando allí Sagradas Escrituras, está tomando como referencia el apóstol Pablo al Antiguo Testamento. Ahora miremos la segunda parte. Y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Miremos esta segunda parte que dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Repito, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora nos va a presentar allí el apóstol Pablo los motivos para enseñar las Escrituras, los motivos para no desfallecer, para persistir
en la adoración familiar. Vamos a mirar el primer motivo que es muy diciente y precisamente nos llama a aplicarlo de inmediato. El primer motivo es para que nuestros hijos conozcan la necesidad de salvación. Primer motivo por lo cual no debemos desfallecer es para que nuestros hijos conozcan la necesidad de salvación. Si nosotros no compartimos la Escritura, ¿cómo vamos a ver a nuestros hijos sirviéndole al Señor? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Qué enseña la Biblia? La Biblia enseña que el ser humano nace apartado de Dios. Eso es lo que enseña la Biblia. Ahora, que algunas religiones digan que no, o que lo plasmen de otra forma, que se necesitan ciertos ritos para que obviamente la persona sea salva, es diferente. Pero la Biblia dice claramente que no hay ni uno bueno. Y cuando dice no hay ni uno bueno, está hablando, hace referencia a toda la raza humana. Toda la raza humana. Es decir, los que nacen, los bebecitos, nacen apartados de Dios y necesitan escuchar el Evangelio. Por eso es muy importante allí la familia, el padre, porque el padre va a atender la instrucción de Dios, el mandato de Dios, y va a aplicarla enseñando las Escrituras. Los niños necesitan escuchar el Evangelio, que no hay ni uno bueno y que necesitamos de Cristo, el único y suficiente Salvador. No hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Cristo. Y Cristo es suficiente para nuestra salvación. No necesitamos nada más, sino solamente Cristo para la salvación. Nuestros hijos deben escuchar eso. Nuestros hijos se les debe inculcar eso. Nuestros hijos deben entender que nacen apartados de Dios, que el hombre quiere hacer su voluntad, que el hombre por naturaleza es hostil ante Dios, que el hombre por naturaleza le gusta el pecado, es desobediente. ¿Sí? Eso tienen que escuchar nuestros hijos para que ellos se vayan dando cuenta que solamente en Cristo pueden depositar su confianza de salvación. Para que haya nacimiento de nuevo, ¿qué debe ocurrir? Ser expuestos al Evangelio. Y el padre debe estar muy bien entrenado, debe conocer bien las Escrituras. Por eso el llamado también es a seguir nuestro plan de lectura de la Biblia. Hace poco poníamos en las redes sociales unas palabras de este puritano George Mueller, que decía que él temía que muchas personas que se dicen ser cristianas no habían leído ni una vez, ni una sola vez, la Biblia completa. Y aparecen allí mensajes donde dicen, ay, es necesario leer la Biblia, yo puedo leer Mateo, yo puedo leer Marcos, yo puedo leer Juan, pero leerla toda, no sean legalistas, no sean religiosos. Bueno, por eso estamos como estamos. Porque si ves, somos fácil para hablar, fácil para criticar y difícil para reconocer nuestras faltas. Eso somos fáciles. Ahí está la necesidad de Cristo. Porque eso sí somos fáciles para hablar de los demás, fácil para decir legalista, religioso. Pero qué difícil es reconocer mi falta y mi pecado. Qué difícil. Que te hablen de faltas y de pecados, no, eso no. Pásame a otro tema que me interesa más, pero ese no. Por ello, se necesita que los padres estén instruidos y lean la palabra de Dios completa, desde Génesis hasta Apocalipsis, de acuerdo al plan de lectura que se tenga, ¿no? Porque no es necesario uno decir, no es que yo tengo que leer la de Génesis hasta Apocalipsis, porque además así no fueron ni siquiera dados los libros, ¿no? En eso pues habría razón. Pero no hay excusa para no leerla completa, los 66 libros. Bueno. Segundo punto, porque ya vimos el primero, ¿no? El primero es para que ellos conozcan la necesidad de salvación.
El segundo es que tenemos la adoración familiar y les enseñamos la palabra para alertarlos del pecado. Segundo punto. Tenemos la adoración familiar y les enseñamos la palabra para alertarlos del pecado. El pasaje es Proverbios, capítulo 6, versículos 16 al 19, que nos ayuda precisamente a lo que estamos hablando. Proverbios, capítulo 6, versículos 16 al 19. ¿Qué dice? 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos cuando... Está hermanos, ¿sí? ¿Hasta ahí va? Porque aquí lo... O queda un pedacito, ya lo reviso acá porque no sé si me quedó bien acá. Hasta hermanos, correcto. Es que aquí le había agregado en mis apuntes algo adicional. Entonces, cuando enseñamos la palabra, ¿qué vamos a tener? El carácter de Dios, cómo es Dios. Y nos vamos a dar cuenta lo que Él rechaza, lo que Él abomina. Y aquí en este pasaje de Proverbios vemos muchos lineamientos, un buen grupo de lineamientos que el Señor rechaza y que eso es pecado. ¿Sí? La altivez, la mentira, las manos derramadoras de sangre, ese corazón que maquina esos pensamientos. Ya nuestro Señor Jesucristo advertía cuando estaba en diálogo con los fariseos que del corazón salen los malos pensamientos. Aquellos que son afanados en hacer el mal, corren en hacer el mal. Esos testigos que se ponen para calumniar a las personas y sembrar discordia entre hermanos. Bueno, ahí está. Mira que cuando nosotros estamos en la adoración familiar, estamos hablando todos esos temas. Y estamos alertando a nuestros hijos del pecado. Los estamos alertando también de las consecuencias del pecado. ¿Por qué? Porque un hijo de Dios de todas maneras va a vivir consecuencias del pecado si está pecando. El Señor al que ama corrige, al que ama disciplina. Así que de todas maneras vendrán las consecuencias. Y el que no es hijo de Dios, pues va a recibir su justo castigo, que es el infierno. Pero nosotros como hijos de Dios, de todas maneras, vamos a recibir correcciones, y esas correcciones son disciplina de Dios, porque nos está formando conforme a su imagen. Así que alertemos a nuestros hijos del pecado. Alertemos a nuestros hijos del pecado y más bien llamémoslos al temor a Dios. Miremos el tercer punto. Tenemos la adoración familiar y enseñamos la palabra para recibir consuelo en medio de la prueba. Tenemos la adoración familiar y enseñamos la palabra para recibir consuelo en medio de la prueba. Vamos a mirar el pasaje de Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 13. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 13. Dice la palabra de Dios: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Mira que en medio de la prueba, si nosotros somos instruidos, vamos a tener ¿qué? Consuelo. En medio de la dificultad vamos a tener ¿qué? Esperanza. Algo que nosotros tenemos que decir es que la Biblia nos enseña que aquel que toma su cruz y está con Cristo va a recibir prueba, va a recibir
persecución. Recibe prueba aún de su entorno familiar, recibe prueba de su entorno laboral, de lo hostil que es el mundo, ¿sí? Pero mira que la Biblia ya nos alerta y así tenemos que enseñar y alertar a nuestros hijos. Porque si les enseñamos que solamente estar en Cristo es color de rosa, que nada les va a pasar, que todo es excelente, el día que ocurra una prueba, ¿sabes qué va a pasar? Ese adolescente, ese joven va a decir, ya no quiero ese Dios. ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Sí? ¿No te has dado cuenta que muchas películas han sido así? Lamentablemente por alguna circunstancia falleció una persona de alguna enfermedad catastrófica y esos jóvenes se apartan de Dios. ¿Por qué Dios se llevó a mi padre? ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Sí te das cuenta? Si les enseñamos la adoración familiar, la palabra de Dios, ellos van a entender que hay pruebas en la vida, que todo creyente recibe pruebas de diferente magnitud. A veces son más suaves o a veces son más fuertes, pero de todo tipo de prueba viene. Así que ellos estarán preparados y descansarán en el Señor, aún en esas noticias que son duras. La partida de un ser querido es una noticia dura, pero aún podrán descansar en el Señor porque saben dos cosas. Uno, que el Señor tiene todo bajo control y que en Cristo hay esperanza. Pero si les enseñamos que todo es color de rosa, que Cristo te va a dar la casa, que Cristo te va a dar el carro, que Cristo te va a hacer millonario, entonces fácilmente ese joven se va a apartar por una mala enseñanza del Evangelio. Así que el apóstol Pedro nos dice más bien que debemos gozarnos, que debemos ser consolados ahí en medio de la prueba, porque de alguna forma estamos reflejando los padecimientos de Cristo, pero que eso traerá a nuestra vida consuelo. Debemos ser entonces entrenados en la palabra para no poner la mirada en la circunstancia, sino poner la mirada en Cristo. Si somos entrenados en la palabra, cuando vengan esas circunstancias difíciles, nuestra mirada va a estar en Cristo, no en el problema. Porque siempre nos concentramos en el problema, no en Cristo. Pasemos ahora al cuarto punto. Estamos hablando de esos motivos para la adoración y enseñar la palabra a nuestros hijos. Tenemos la adoración familiar y enseñamos la palabra para ser alertados de los falsos profetas. Tenemos la adoración familiar y enseñamos la palabra para ser alertados de los falsos profetas. El pasaje que vamos a mirar es muy cercano a nuestro pasaje central, es 2 Timoteo 3:13. 2 Timoteo 3:13 dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Como dice el apóstol Pablo en esta carta, en el capítulo 3, van a venir tiempos peligrosos, esos tiempos postreros, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Uy, eso sí que hay. Hay bastantes de esos hombres. Y mira lo que nos dice ahí el 3:13, que es el que hemos leído. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Entonces, si nosotros enseñamos con persistencia, con ánimo y fidelidad la palabra, nuestros hijos no van a ser engañados por esos tipos de predicadores y por esos tipos de personas. No. Imagínate un hijo que ha sido instruido firmemente en la palabra y escucha un mensaje de esos de prosperidad, de esos falsos maestros. Dice, no, esto no es de Dios. Esto no es de Dios. Cambia inmediatamente. ¿Sí? Cambia inmediatamente. Porque sus bases han sido establecidas por medio de la palabra. Y la palabra da las características de esos hombres, ¿no? Entonces, hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos,
desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. ¿Sí? Personas que no se les puede decir nada, personas no se sujetan a nadie esas personas, ni a ellos mismos se sujetan. ¿Ves? Personas que vienen hablando de los demás toda clase de pestes. Personas que no son prudentes con su vocabulario. ¿Sí te das cuenta? Cuando una persona no es prudente con su vocabulario, ¿qué hay? Soberbia. ¿Sí? Esas personas que no se someten, no se sujetan a los padres, no se sujetan a las autoridades, no se sujetan a la iglesia, por malas enseñanzas de otros lados. Claro, en los otros lados lo que había era pastores autoritarios. Y entonces esa es la excusa, mire, es que todas las iglesias son iguales. Y entonces vienen a una iglesia bíblica y tampoco. El problema es el pecado. El problema es uno. Yo tengo que reconocer mi debilidad. Yo la reconozco como pastor. Ahora, ¿tú la reconoces? Porque es que hay que dar ejemplo. ¿Tú la reconoces? ¿Sí ves? No hay reconocimiento. Si no hay reconocimiento, no hay convicción de pecado. No hay convicción de pecado, no está el Espíritu Santo en la vida. Y más bien, buscamos otras opciones que se acomoden, otras enseñanzas que se acomoden a lo que pensamos y queremos. Y ahí sí, vivimos contentos. Pero qué interesante es poder ver cómo la palabra alerta de los falsos profetas y que tus hijos no sean engañados. Tus hijos no sean engañados. Bueno. Quinto punto, este es el último. Son 5 puntos. Tenemos la adoración familiar y enseñamos la palabra para darle gloria a Dios. Tenemos la adoración familiar y enseñamos la palabra para darle gloria a Dios. Isaías 43, 7. Isaías 43, 7. Dice: todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Es decir, todo lo que hace un hijo de Dios debe ser para su gloria. Y la adoración familiar debe ser para su gloria porque es de beneficio para nuestra vida, es de beneficio para nuestra familia. Cuando nosotros tomamos este tiempo para adorar al Señor, lo hacemos para su gloria. Un creyente lo glorifica en todo lo que hace. Le da gracias a Dios porque lo sostiene, le da gracias a Dios por los alimentos, le da gracias a Dios por el vestido, por el techo, le da gracias por venir a la iglesia, le da gracias absolutamente por todo. Y ahora que hace la adoración familiar le dice: esto es para tu gloria, porque solamente la gloria es para ti. Hombre no debe recibir la gloria, el hombre no la debe recibir. Bueno, sin duda, todos estos puntos, quiero repetírtelos rápidamente, todos estos 5 puntos nos deben llamar a la responsabilidad como padres a asumir este mandato de Dios. Primer punto, para que ellos conozcan de la salvación. Si no hay evangelio, no hay salvación. Segundo punto, para alertarlos del pecado. Tercer punto, para que ellos también puedan recibir consuelo en medio de las pruebas que vendrán en la vida. Consuelo en medio de la prueba. Cuarto punto, para ser alertados de los falsos profetas. Alertados de los falsos profetas. Quinto punto, para darle la gloria a Dios. Bueno, ahora, ¿cuál es el panorama hoy en día? El panorama es que las personas no tienen tiempo para Dios. Las personas dicen que aman a Dios, ¿sí? Pero no tienen tiempo para Dios, porque han olvidado algo. El corazón del hombre es engañoso, ya que dice y no cumple. No cumple. Ya que promete y no hace las cosas.
¿Sí? Por eso, ¿qué necesitamos? Tiempo para Dios, tiempo en casa para Dios, organizarnos debidamente para la adoración familiar. Solo si somos convencidos, gracias a la obra del Espíritu Santo por medio de las Escrituras, vamos a implementar adecuadamente la adoración familiar en casa. Porque si no somos convencidos por las Escrituras, pues vamos a luchar en nuestras fuerzas. No olvidemos que la adoración familiar, ¿en qué consiste? En orar la palabra. Hemos visto durante todos estos domingos aún que podemos orar, cantar la palabra, leer la palabra, meditar la palabra y memorizar la palabra. Tan importante guardarla en nuestro corazón, memorizarla, tener presente lo que nos dice las Escrituras. La pregunta es, ¿cómo has tomado estas enseñanzas? Ya son varios domingos de estas enseñanzas. ¿Cómo estás implementando la aplicación de ellos? Si realmente estás aplicando lo que has recibido de la palabra de Dios, ¿estás corrigiendo? ¿Ya has corregido estos días lo que te ha dicho la palabra? ¿Has pedido perdón por no hacerlo conforme a lo que dice la palabra? Porque quizás muchos de nosotros ni siquiera hemos pedido perdón a Dios porque no lo hemos hecho conforme a la palabra. Por eso digo, son amadores de sí mismos. Se aman tanto que no han dicho, Señor, yo no he hecho el altar familiar o la adoración familiar o el devocional familiar como lo dice tu palabra. No he visto esa responsabilidad. Señor, perdóname. ¿Sabes qué? Si eso no ha ocurrido es porque no hay convicción de pecado. ¿Qué hace la convicción de pecado? Genera dolor, genera tristeza. Uno dice, Señor, yo no había visto esto, que es una gran bendición para mi familia, y le genera a uno tristeza. Y lo llama a uno a decir, Señor, perdóname, perdóname porque no lo he hecho. Pero si ves, encontramos tantas personas amadores de sí mismos que no le ven la importancia a esto. ¿Qué podrían decir algunos? Legalismo, religiosidad. Nos quieren seguir lavando el cerebro. ¿Sí ves? Excusas y argumentos del mundo y no ser débil, pobre en espíritu, como nos dice las bienaventuranzas, pobres en espíritu. Eso es lo que necesitamos. Estábamos leyendo hoy el Salmo y te diste cuenta que a esos débiles, que a esos pobres, el Señor los tiene en su regazo. Pero aquel que es soberbio, aquel que solamente está contradiciendo y buscando bronca en todo lado, pues ¿qué va a recibir? Lo que él está buscando. Por eso, la pregunta que estamos haciendo ya en la parte final, antes de llegar a la aplicación, ¿cómo has tomado estas enseñanzas de las Escrituras? ¿Cómo las has tomado? Tanto padres como hijos. Y aún los solteros, ¿cómo han tomado esto? Porque la adoración la tienen que hacer todos. Si tú estás solo en casa, porque no hay hijos, no hay cónyuge, tú lo haces en casa. Es que no hay excusa, es decir, pastor, es que no soy casado, no tengo hijos. Entonces, no, tienes que hacerlo. Y hacerlo con devoción, con ánimo, corrigiendo lo que no has hecho bien. Les animamos a la adoración familiar, que podamos ver familias unidas y en crecimiento espiritual. ¿Ya sabes por qué la familia está en crisis? Porque no se habla de Dios en la casa. ¿Ya sabes por qué hay separaciones? Porque no se habla de Dios en la casa. ¿Ya sabes por qué tus hijos son rebeldes? Porque no hay enseñanza de Dios en la casa. Ah, bueno, entonces es momento de corregir, es momento realmente de pedirle perdón a Dios, de arrepentirnos de esos pecados y seguir adelante. ¿Cuál es nuestra aplicación? Perseverar en la adoración familiar. Que puedas perseverar en la adoración familiar. Que no nos gane el tiempo, la falta de motivación, los disgustos en pareja o los disgustos con los hijos. Por el contrario, pidamos en oración a Dios que podamos
perseverar. Que podamos perseverar todos los días para nuestra adoración familiar y que todos los días podamos leer la Biblia. Así que, ¿qué necesitamos en esta parte aplicativa? Para perseverar necesitamos organizar el tiempo. Es que si no nos organizamos, no vamos a lograr esa meta. Así que tenemos que darle esa prioridad en nuestra agenda, la adoración familiar. Pero si tú no te organizas, ¿qué va a pasar? Un día sí lo haces, otro día no lo haces. ¿Sí es? Que no nos gane el tiempo. Cuando tú te organizas, haces una estructura y pones la adoración familiar en primer lugar, por supuesto que la vas a hacer, porque es algo supremamente importante. Pero si lo ubicas, es que no hay tiempo, es que me levanté tarde, es que me levanté tal cosa, se me hizo tarde, pues ¿qué va a ocurrir? No hicieron la adoración familiar. Otra cosa en lo cual debemos persistir, a veces hay disgustos en pareja. Discutieron ese día y entonces ya no hacen la adoración familiar ese día porque están disgustados. Recuerda más bien cuando están disgustados que hay hombres amadores de sí mismos que les cuesta mucho pedir perdón. Y cuando tú recuerdas la palabra, la convicción del Espíritu, tú dices, ay, Dios mío, voy a ir a pedirle perdón a mi esposa, voy a bajar la guardia. ¿Sí ves cómo la palabra nos alerta y nos ayuda? Porque claro, viene la carne, un disgusto con la pareja, y uno dice, no, allá, uy, no, ahorita no me molesten. Pero tú recuerdas la palabra, lo que dice, y tú dices, no, así no actúa un hijo de Dios. Así no actúa un hijo que tiene el Espíritu Santo, no actúa así. Le duele y dice, no, yo voy a que hagamos la adoración familiar. Pero uno pregunta, oye, ¿por qué no has hecho la adoración? No, es que estamos disgustados. No, tenemos que bajar la guardia. Lo mismo puede pasar disgusto con los hijos, entonces no hacemos la adoración familiar porque corregimos a nuestros hijos y estamos un poco disgustados con ellos. No, aquí lo más importante es Dios, no nuestros disgustos. No lo que yo pensemos, no, lo más importante es Dios. Así que necesitamos organizar nuestro tiempo y no buscar ningún impedimento para la adoración familiar. ¿Y qué impedimentos hay? El tiempo o los disgustos. Porque el tiempo no nos alcanza, nos levantamos tarde, porque tenemos otras prioridades. No debe haber ningún impedimento para hacer la adoración familiar. El horario que más te convenga de acuerdo a tus actividades. Si lo mejor es hacerlo por la mañana, pues hazlo por la mañana, porque por la noche ya es complicado. Si tocó por la noche, pues entonces hazlo por la noche, pero que no haya ningún impedimento. Cada familia mira sus características, cada familia analiza cómo es su desarrollo laboral. Porque no podría decir, no, es que si no lo hace por la mañana, es que no, lo importante es que lo hagas, que puedas perseverar. Como dicen por ahí en las frases cristianas, un día sin leer la Biblia es un día perdido. O un día que perdiste. ¿Un día? Sí, un día que perdiste. O sea que tengo que leerla todos los días, sí, con amor, devoción, deseo. No como una carga. Porque uno habla, hay que leer la Biblia todos los días, uy, esa carga, uno, qué aburrimiento. No, con amor, con pasión, con deseo. Ese es mi alimento espiritual y poderlo compartir a nuestra familia. Finalmente, reitero la pregunta que he hecho. ¿Cómo recibes estas enseñanzas de la adoración familiar para poderlas aplicar a tu vida? Si no hay una convicción clara de ello, clama al Señor. Pídele perdón al Señor. Aquí todos los que estamos acá deberíamos ser dispuestos para pedir perdón al Señor, porque aquí se para una persona al frente de ustedes, otros que están viendo por medio de la internet, y yo no me estoy jactando de nada porque yo tengo que pedirle perdón a Dios. Así que aquí todos somos iguales, todos somos iguales. Todos necesitamos de Dios, porque no hay supers, no hay. Eso es de los cómics, esos son de las caricaturas. La Biblia, cuando tú la lees, tú te das cuenta la debilidad del uno, la debilidad del otro, la debilidad y debilidad y debilidad.
pero cómo son dispuestos para Dios. Entonces tú miras todos los llamados de Dios, entonces los ves con debilidad, pero los ves firmes en Dios. Debilidad, firmes en Dios. Y pues podemos denunciar todos los que aparecen allí. Podemos mirar a Moisés, podemos mirar a Abraham, podemos mirar a David, podemos mirar en el tiempo de los jueces, aquellos jueces que rescataron a Israel, todos con cierta debilidad, pero el Señor fortaleciéndoles. ¿Sí? Así es. Podemos mirar a Pedro, podemos mirar a Pablo, podemos mirar a Juan, el discípulo amado, todos con esas características. Entonces, ¿de dónde salió esa soberbia y el orgullo? Porque es algo con que viene el hombre, que tiene que ser ¿qué? Mortificado. Gracias a la obra ¿de quién? De Cristo, por el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo. Así que meditemos en ello y pidámosle perdón a Dios y seamos animados a realizar nuestra adoración familiar. Vamos a tomar un tiempo para poder orar. Iglesia de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia, calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.